Se pone de manifiesto el interés que a lo largo de muchos años ha manifestado Pamplona por el medio ambiente, la sensibilidad medioambiental de los pamploneses a lo largo de la historia. No en vano, Pamplona es una de las ciudades europeas que tiene mayor proporción de jardines, de parques, de arbolado en el interior de la ciudad. El Monasterio Viejo de San Pedro es el edificio ideal para la ubicación de este museo medioambiental, no solo por su situación, también por ser un edificio rehabilitado por la Escuela Taller de Pamplona. Este Museo de Educación Ambiental es un ejemplo de desarrollo sostenible porque se ha construido en un edificio histórico que estaba en ruinas, que había que recuperarlo, en el Monasterio Viejo de San Pedro. Y este Monasterio Viejo de San Pedro se ha recuperado con alumnos de la Escuela Taller del Ayuntamiento de Pamplona, que han hecho, a través de la carpintería, de la cantería, de la albañilería, un oficio y han aprendido cómo recuperar otros espacios, aprendiendo, eso sí, un oficio que les pueda servir en un futuro. Un museo que ha sido galardonado con el premio Ciudad, Urbanismo y Ecología 2002 que otorga el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. El Museo de Educación Medioambiental entra dentro además del ambicioso Plan Urban, que se encarga de la rehabilitación del barrio de la Rochapea. Toda una serie de actuaciones que han tenido como objetivo la creación del citado museo. Ahora el Ayuntamiento de Pamplona, a través de este espacio, quiere llegar hasta los pamploneses con el propósito de informar y formar en materia de medio ambiente. Con ese espíritu, y estando como estaba este edificio, este bonito edificio, que habían dejado la congregación de religiosos que hasta ahora lo venían ocupando, se vio la conveniencia de poder rehabilitarlo y adaptarlo precisamente a ese espíritu de información y formación en medio ambiente, sobre todo a nivel de escuelas, a nivel de niños, que queríamos hacer desde el Ayuntamiento de Pamplona. Objetivos como el de consumir menos o solo lo necesario reflejan el espíritu de este museo que ahora nos disponemos a visitar. Este Museo de Medio Ambiente está configurado en 8 salas. Un grupo de salas está dedicado a los recursos naturales, a la energía, al agua, al aire, al suelo, a la biodiversidad. Hay otras salas que están dedicadas al uso que el hombre hace de estos recursos naturales, al uso del territorio, al transporte, al abuso del coche en el transporte, al ruido, al consumo, al exceso de consumo, al sobreempaquetado, a los residuos, al reciclado. Y hay una sala que yo llamaría de la esperanza, de que siempre es posible un desarrollo sostenible, siempre es posible el seguir manteniendo nuestro confort, nuestra calidad de vida y hacer un mejor uso de esos recursos. Son 8 salas que albergan una exposición permanente sobre el medio ambiente que muestran los recursos naturales, el uso individual que habitualmente hacemos del sol, el aire, el agua y el suelo y el mejor comportamiento que podríamos tener con el medio ambiente. 8 salas fáciles de recorrer e interpretar con elementos comunes. Cada una de las 8 salas tiene una serie de elementos comunes. Es el dintel o la puerta de acceso, en el que figura el nombre al que está dedicado esa sala. Hay también un banco con un gran fichero, con una serie de datos en fichas grandes, muy asequibles y fáciles de leer, en el que entran en detalle de algunos de los aspectos de la sala que se está visitando. Y por último, cada una de las salas tiene un interrogante, un gran elemento físico con una interrogación en color naranja muy visible y que aporta una serie de acciones positivas dentro del tema que se está viendo en la sala, dentro de la sala de energía, sobre el consumo de la energía y un consumo, vamos a decir, sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con ese recurso que tenemos a nuestra disposición. Entramos en el área del sol como fuente de vida y de energía. Los diferentes paneles explicativos nos muestran información sobre el sistema solar y su influencia en la Tierra. El sol es la base de toda la energía y el movimiento, también en nuestra comunidad. En este área se nos muestra cómo se obtiene la energía, cuál es la utilización que le damos y qué clase de energías renovables y no renovables conviven con nosotros.
También se nos enseña cuál es la producción energética en la Comunidad Foral de Navarra y cuáles son los primeros pasos que estamos dando en esta materia para generar las mismas dinámicas que el medio natural con las energías renovables. El consumir menos muchas cosas que no son necesarias y que no disminuyen nuestra calidad de vida, sí que mejoran el medio ambiente, evitan, en el caso por ejemplo del consumo excesivo de la energía, las emisiones de CO2 a la atmósfera y por tanto los cambios climáticos que ya los estamos sufriendo o padeciendo. Al final de cada una de estas salas tenemos un interrogante como este, en el que en la parte superior dice reduce tu huella, y lo que hace es presentarnos una serie de consejos o sugerencias de cosas que podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar y proteger estos recursos naturales, ¿no? Para mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, estamos ahora en la sala dedicada al sol y a las energías renovables, entonces los consejos que nos va a indicar este interrogante tienen que ver con el ahorro energético. Por ejemplo, apagar las luces y la calefacción cuando no es necesario. Esta es una actitud que el primer efecto que vamos a lograr es que nuestra propia factura baje. Pero sumando estas actitudes con toda la población será necesario producir menos energía porque vamos a consumir menos y por tanto se contaminará menos porque todas las formas de obtención de energía, sean unas más limpias que otras, todas ellas producen algún efecto perjudicial, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, el aislar bien el hogar utilizando dobles acristalamientos. Con esto conseguimos que cuando estamos utilizando la calefacción pues sea más efectiva y no se pierda calor por el cristal al exterior. El aire, el agua y el suelo son recursos esenciales. Con este título nos adentramos a la segunda de las salas del Museo Medioambiental. Estos tres recursos viven con nosotros, aunque muchas veces pasen desapercibidos. El aire, por ejemplo, es un elemento que influye en nuestra vida y que se ve afectado por la actuación del hombre. Esta actividad humana provoca el conocido efecto invernadero. Esta maqueta de mi izquierda tenemos explicado el efecto invernadero. Un invernadero, ¿qué es? Es una estructura de cristal o de plástico que lo que hace, así como en forma de casita, lo que hace es atrapar la radiación solar y no dejarla escapar, de manera que se recalienta el interior y en invierno podemos cultivar plantas que no son propias del invierno. El efecto invernadero es algo que actúa como si fuera un invernadero y a escala global este algo es la contaminación, sobre todo procedente del CO2 que sale del humo de los coches, ¿no? Entonces aquí lo tenemos explicado en una maqueta. Tenemos un mundo contaminado y otro mundo sin contaminar. En el contaminado tenemos una tapa de cristal que simula el efecto invernadero, sería la capa de contaminación, y aquí en el mundo sin contaminar pues lo tenemos abierto. Le suministramos calor a partir de unas bombillas simulando que es el sol y entonces tenemos que este calor es atrapado dentro de las cajas, dentro de la caja de cristal, la que está abierta no. Si nos fijamos, el termómetro de la caja que está contaminada marca aproximadamente 29 grados, mientras que este otro se queda en los 21. Agua que no has de beber, déjala correr. Son palabras que dice el refrán y que nos llevan al despilfarro. El ahorro en el consumo de este bien preciado es la clave para el disfrute óptimo de todos. En esta sala echamos un vistazo a los ríos de Navarra y a la calidad de sus aguas. Siguiendo con el tema de los recursos naturales, aquí tenemos representado el mapa de la cuenca del río Arga. Estábamos hablando de la contaminación del agua y tenemos aquí el río Arga, que sería este, que va desde Eugui hasta Funes, donde se junta con el Aragón, y tenemos distribuidos los distintos tramos con distintas calidades de agua, ¿no? Tenemos tramos de alta calidad, de buena calidad, calidad media, escasa e incluso baja, ¿verdad? Normalmente creemos, y tenemos motivos para ello, que los tramos de alta calidad son siempre los nacimientos de los ríos, ¿no? Como vemos ahí. Sin embargo, tenemos una lucecita que se nos enciende en una parte más baja del río, que además proviene de otros tramos que son de calidades más bajas. ¿Esto a qué es debido? Es debido a que, como aquí se juntan dos ríos, aumenta el cauce y toda la contaminación que contiene el río es diluida, pero eso no quiere decir que desaparezca, ¿no? Que tenga más calidad, quiere decir que al haber más agua,
pues se ha esparcido más la contaminación y no afecta tanto. Al lado tenemos representado, aquí hay una columna en la que podemos ver la cantidad y variedad de contaminantes que podemos encontrar diariamente en el río Arga, a la altura de Funes, aquí abajo, que es un tramo de escasa calidad, como hemos visto, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de fosfatos, que son sales inorgánicas contenidas en muchos detergentes, no en todos, en muchos, ¿no? Y que encontramos que diariamente se pueden recoger 324 kilos. La materia orgánica, que es todo esto, que representan aproximadamente unos 13.000 kilos diarios, procede sobre todo de la contaminación por aguas fecales, es decir, las cloacas. Pero también toda aquella materia orgánica que encontramos en el río procede también de animales que han muerto, de hojas o ramas que caen al agua también, o incluso tierra que es arrastrada pues, por las lluvias, ¿no? Y por último ya tenemos los nitratos, que sería el tercer componente fundamental de la contaminación de los ríos, que son sales inorgánicas también, que proceden de los fertilizantes cuando son empleados en exceso en la agricultura. En principio son sales que lo que hacen es potenciar más la fertilidad del suelo, pero si se emplean en exceso, el agua de lluvia lo arrastra y tarde o temprano va a parar al río. El efecto contaminante es que los nitratos, al servir de, digamos, alimento para las plantas, hace que en los ríos proliferen mucho más las algas, ahogando a otros seres vivos que comparten el ecosistema. Soluciones para esto pues, sería emplear menos detergentes con fosfatos o no abusar de nitratos. Entramos en la sala de la biodiversidad, que no es otra cosa que la variedad de climas, especies, naturaleza y paisajes. Navarra es biodiversidad. Biodiversidad fuera de la ciudad y también dentro de Pamplona, porque ¿sabemos qué valor tiene un parque? Este es el privilegio que sacia nuestra necesidad urbana de sentirnos en un medio natural. ¿Cómo usamos estos recursos? ¿Cómo los hemos utilizado hasta ahora? Son interrogantes que se nos plantean y se resuelven en las siguientes salas del museo. Vivimos del uso del territorio con tres actividades muy comunes: la agricultura, la ganadería y la industria. ¿Cómo utilizamos los materiales? ¿Cuál es el consumo que hacemos de los mismos? Uno de los problemas más graves que estamos causando en el medio ambiente es el tema del consumo y la generación de residuos. Estamos consumiendo todos estos recursos naturales y vertiendo residuos al medio ambiente que no solo son perjudiciales y contaminantes, sino que perduran en el tiempo. Tengo aquí una de las fichas que tenemos así demostrativas pues para cuando viene una visita sin guía y quiere sentarse y un poco profundizar en los temas, pues puede cogerlas, ¿no? Tengo aquí una, la que he cogido de ejemplo, en la que explica, pues da varios ejemplos de objetos, residuos, que tirados al medio ambiente tardan tiempo en degradarse, ¿no? Por ejemplo, nos explica que un pañuelo de papel, un simple Kleenex, podría tardar en el medio ambiente por acción de la lluvia, el sol o las bacterias que lo impregnen, pues unos 3 meses en degradarse y desaparecer, ¿no? Siempre suponiendo que no pasa una cabra y se lo come, pero bueno. Otro ejemplo sería un chicle tirado en una acera, suponiendo que nadie lo pisa y se lo lleva pegado en la suela, pues tarda aproximadamente 5 años en degradarse y siempre queda esas marcas por todos conocidas, ¿no? Que queda la acera como moteada. Otros ejemplos, pues viene, por ejemplo, una botella de cristal, que las botellas de cristal están hechas de materiales muy resistentes y duraderos, que puede tardar aproximadamente unos 4.000 años en degradarse, ¿no? Siempre que no caiga una corriente de agua, que la acción erosiva del agua es
es más acuciante que el aire, ¿no? Y por último, otro ejemplo sería una pila botón que no se degradan nunca. Se degrada lo que es la cápsula, que puede tardar unos pocos siglos, pero el contenido de mercurio o de cadmio, que son metales pesados muy contaminantes, pues no se degrada nunca y están presentes siempre. De que lo mejor que podemos hacer con las pilas es llevarlas a reciclar. Esto me lleva a hablar del tema de las 3 Rs, que es, las 3 Rs es el consejo primordial para reducir el tema del impacto por los residuos, ¿no? Las 3 Rs hacen referencia a reducir la cantidad, tanto el consumo como la generación de residuos, reciclar o reutilizar, siempre que sea posible, ¿no? En la estantería esta de aquí tenemos, para que nos demos un poco cuenta, que la mayor parte de las basuras que estamos generando son envoltorios y envases, ¿no? Por ejemplo, una botella de Colonia, aquí es un envase de diseño que probablemente resulte más cara la producción del envase que el contenido. Incluso tiene un imán, vaya, que esto pesa bastante, ¿no? Y está vacío. O tenemos el tema de las latas, que es bueno reciclarlas porque se minimiza el gasto de la obtención del aluminio de la lata en comparación a lo que es separarlo del hierro en las minas, ¿no? Y vemos aquí pues, juguetes, ¿no? La cantidad de envase que tiene, ¿no? Para un juguetito de nada, pues la cantidad de cartón y plástico que se gasta. Y en contraposición tenemos en la otra estantería pues, materiales reciclados, ¿no? Esto es plástico reciclado o papel, y objetos que se fabrican con estos materiales. Esto quiere decir pues, que si nos tomamos la molestia de separar los residuos, pues podemos realmente ver transformado ese material en algo que luego es útil, ¿no? Decir que Pamplona es una de las ciudades que mayor índice tiene comparativamente con otras capitales de provincia en el uso de los materiales de desecho, el reciclaje de nuestras basuras, la selección de los productos y el marcaje para que por parte de Mancomunidad sean reciclados cada uno de ellos. En esos hábitos, en estas prácticas, Pamplona y Navarra es una de las comunidades que tiene un porcentaje más alto de utilización de estos medios. ¿Cómo nos movemos? ¿Cuál es el uso que debemos hacer del coche? ¿Por qué no ahorramos en movilidad, espacio y contaminación con el transporte público? ¿Por qué no invertimos en medio ambiente? En ocasiones necesitamos el silencio. Hoy en día el sonido se ha convertido en ruido, sobre todo en las ciudades. Tenemos que ser conscientes de que el ruido contamina y perjudica nuestro medio ambiente. El transporte es otro de los problemas que afectan muchísimo al medio ambiente. Todos sabemos y estaremos de acuerdo en que el transporte es necesario. O sea, nos reporta una serie de beneficios, podemos ir antes a los sitios y llegar a sitios en los que antes era impensable, antes de que hubieran los medios de transporte. Sin embargo, tenemos una serie de problemas. Los vehículos, sobre todo, son contaminantes, ocasionan ruido, hay que hacer obras públicas y tenemos una serie de inconvenientes en el medio, ¿no? Los consejos son, pues, siempre que sea posible, pues, no abusar del coche y poder ir andando o en bicicleta a los sitios o hacer uso del transporte urbano. Tenemos aquí, hablando del ruido, también pues, un ejemplo del ruido que produce el tráfico en las ciudades, que es de los ruidos más estridentes, aparte de las obras públicas, ¿no? Y la industria. Pues tenemos aquí un ejemplo, es una plataforma en la que subiendo pues, se nos activa el ruido que vemos en la imagen.
Todas estas actuaciones relacionadas con el medio ambiente se nos plantean como hábitos que debemos corregir para dar un gran paso hacia el desarrollo sostenible. A lo largo de toda la visita al museo hemos visto y hemos hablado de los recursos naturales y de cómo el ser humano los aprovecha y cómo perjudica y trata de solucionar los problemas del medio ambiente, ¿no? Estamos ahora en la última sala que está dedicada al desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible lo que trata de hacer es desarrollar, es decir, progresar en las ciudades, que no nos falte de nada, sin poner en peligro los recursos para el futuro. Fruto de ese desarrollo sostenible surgió el tema de la Agenda 21. La Agenda 21 es un compromiso firmado por un montón de ciudades del mundo que, a raíz de la cumbre de Río de Janeiro de 1992, apostaron y se comprometieron a hacer posible o tratar de hacer posible el desarrollo sostenible. Estas ciudades, entre ellas Pamplona, lo que tratan de hacer es apostar todo lo que sea mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta estos criterios de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, se fomenta el tema de que haya zonas verdes o fomentar el tema del transporte público, alejar los núcleos industriales de las zonas residenciales, hacer que el tráfico, las zonas de más tráfico, las variantes, pasen alrededor de la ciudad. Y también el tema de las energías renovables o la bioconstrucción. Todo esto son cosas que, sumadas, a la larga harán posible el desarrollo sostenible. Esta es la Sala de la Esperanza, la que muestra la bicicleta como una alternativa a la movilidad. Una casa de bioconstrucción que nos enseña a reducir el consumo de energía, la apuesta por las energías renovables que reflejan la producción de energía sin contaminar y sin periodo de caducidad, el cómo sacar el mejor partido a la misma cantidad de recursos naturales con la mochila ecológica, el factor 4 y el factor 10, o las nuevas tecnologías como la ecoeficiencia o el ecodiseño. En definitiva, un conjunto de buenas intenciones que están destinadas a reducir nuestra huella ecológica, el impacto que el ser humano realiza en el medio ambiente. El Museo de Educación Ambiental predica con el ejemplo y hasta él nos podemos desplazar en el transporte público a través de las líneas 3, 6, 7 y 14 y en horario de martes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 6 y los domingos de 10 a 1. Un museo que abre sus puertas al público de todas las edades, pero sobre todo a los escolares. ¿Cómo podemos ahorrar la energía? ¿Y cómo podéis ahorrar la energía? Pues utilizándola varias veces. Y también nos han enseñado que no hay que gastar adrede la energía y que podemos utilizar para varias cosas. ¿Son cosas que ya sabíais o que os parecen nuevas? Pues nos parecen bastante nuevas. En la escuela también hemos aprendido algo, pero aquí nos han enseñado más. Son los recursos del planeta, el agua, el sol, el aire, el agua y el suelo. ¿Son cosas nuevas o son cosas que ya sabíais, que habíais dado en el colegio? En el colegio habíamos dado, sí, días antes ya habíamos dado en el colegio estos temas. Hay campañas, todos los días vienen niños de distintos colegios donde recorren las distintas aulas, las distintas salas del museo y van adquiriendo esos conocimientos de respeto al medio ambiente, esos conocimientos de respeto al consumo energético, a ese respeto que tenemos que tener a no crear residuos y sobre todo que sean residuos reciclables. Saber aprovechar que lo que necesariamente o imprescindiblemente tenemos que despreciar, poder aprovecharlo y transformarlo en algo útil para nuestra sociedad. Por todos los valores que tiene este Museo de Educación Ambiental, como alcaldesa hago un llamamiento a todos los pamploneses para que se acerquen a él, porque verán incrementada su sensibilidad medioambiental, conservarán mejor nuestros recursos naturales y ayudarán a que el planeta sea mejor en el futuro, en el siglo XXI. Toda una lección magistral que el Museo de Educación Medioambiental de San Pedro nos proporciona. Consejos sencillos que podemos poner en práctica para respetar nuestro medio ambiente y cambiar el planeta.